En el funeral de mi padre, mi primo Michael dijo que él sería el que gestionaría la herencia familiar ahora. Cuando pregunté por el testamento, sonrió con desdén y dijo, se quemó en la chimenea la semana pasada un trágico accidente. Todos le creyeron porque era el favorito de papá. Yo solo asentí y dije, es una lástima. Lo que Michael no sabía es que mi padre y yo habíamos ido al banco juntos el mes pasado. La iglesia estaba llena para el funeral de mi padre. Jonathan Barrett había sido un pilar de la comunidad, convirtiendo Barrett Construcción de un pequeño contratista residencial al desarrollador comercial más grande en 3 estados. Todos los que importaban estaban allí, socios de negocios, políticos, amigos de la familia, todos rindiendo homenaje a un hombre que había construido un imperio valorado en más de $75 millones de la nada. Me quedé de pie en silencio cerca del ataúd, aceptando las condolencias con mi hermana, Kate. Ambas dejamos todo para volver a casa cuando papá tuvo su ataque al corazón. Llegamos demasiado tarde para despedirnos. Kate había volado desde su residencia de cirugía en Boston, mientras que yo había dejado mi firma de arquitectura en Chicago. Siempre habíamos sido unidas por nuestro dolor compartido después de que mamá muriera cuando éramos adolescentes, y ahora por la pérdida de nuestro padre. ¿Cómo lo llevas, Rachel?, susurró Kate mientras otro grupo de dolientes pasaba. Lo estoy manejando, respondí, aunque la verdad era que me sentía entumecida. Papá y yo siempre habíamos sido cercanos. Como la hija que lo siguió a la industria de la construcción, aunque como arquitecta en lugar de desarrolladora, compartimos un vínculo especial. Kate apretó mi mano cuando nuestro primo Michael se acercó, con su esposa Vanessa a su lado. Michael era el hijo del tío Robert, y había estado trabajando en Barrett Construcción desde la universidad. Mientras Kate y yo habíamos seguido nuestros propios caminos, Michael se había posicionado como la mano derecha de papá y su aparente sucesor. Rachel, Michael nos abrazó con una simpatía practicada. Su padre era como un segundo padre para mí. Esto es devastador para todos nosotros. Había algo teatral en su dolor que me ponía los pelos de punta, pero dejé de lado ese sentimiento. Este no era el momento. Gracias por encargarte de los arreglos, dije. Papá había sufrido su ataque al corazón en la oficina, y Michael se había hecho cargo de todo mientras Kate y yo viajábamos a casa. Por supuesto, Michael asintió solemnemente. Jonathan no hubiera esperado menos. De hecho, me había estado preparando para asumir más responsabilidades. Habíamos estado discutiendo mi eventual asunción al puesto de CEO. Parpadeé sorprendida. Esta era la primera vez que oía hablar de un plan de sucesión que favoreciera a Michael. Papá siempre había sido hermético sobre sus decisiones comerciales, pero esto parecía algo que habría mencionado. Estoy segura de que todos tendremos tiempo para discutir sobre la compañía después de que tengamos la oportunidad de lamentarnos, interrumpió Kate suavemente, siempre la diplomática. La expresión de Michael se endureció ligeramente. En realidad, hay algunos asuntos que no pueden esperar. He programado una reunión familiar en la casa después de la recepción. Los abogados estarán allí. Después del entierro, los dolientes se reunieron en la extensa casa victoriana de mi padre en el lago. La casa donde Kate y yo habíamos crecido ahora estaba llena de visitantes comiendo comida de catering y compartiendo historias sobre papá. Me moví por las habitaciones aturdida, aceptando las condolencias y tratando de procesar que realmente se había ido. Rachel. Una voz familiar me sacó de mis pensamientos. Me giré para ver a Martin Chen, el amigo de mucho tiempo de papá y el arquitecto que había inspirado mi elección de carrera. Martín, gracias por venir. Nos abrazamos, y sentí que las lágrimas amenazaban de nuevo. Martín había sido un elemento fijo en nuestras vidas, casi familia. Jonathan estaba tan orgulloso de ti, dijo, con voz suave. Les contaba a todos sobre tu firma en Chicago y los premios que has ganado. Sonreí a través de mis lágrimas. De hecho, estábamos trabajando juntos en un proyecto, un centro comunitario en el centro. Papá proporcionaba el terreno y la financiación, y yo lo estaba diseñando. Martín pareció sorprendido. No había oído hablar de eso. Lo manteníamos en secreto hasta que los planos estuvieran finalizados. Papá quería que fuera su proyecto legado, viviendas asequibles, espacios comunitarios, una clínica médica. Íbamos a comenzar la construcción la próxima primavera.
Antes de que Martín pudiera responder, Michael apareció, anunciando que la reunión familiar comenzaría en el estudio de papá. Me disculpé y me dirigí a través de la casa, encontrando a Kate ya sentada en una de las sillas de cuero frente al enorme escritorio de roble de papá. Michael se había colocado en la silla de papá, con su esposa de pie a su lado. Dos hombres en traje, presumiblemente abogados, estaban cerca. Ahora que estamos todos aquí, Michael comenzó, una vez que todos habían tomado asiento, podemos abordar algunos asuntos urgentes. Como saben, Jonathan era el único propietario de Barrett Construction y todas sus subsidiarias. Con su fallecimiento inesperado, hay decisiones que deben tomarse de inmediato para asegurar la continuidad del negocio. Uno de los abogados dio un paso adelante. Soy James Wilson, el asesor corporativo de Barrett Construction. ¿En ausencia de un testamento formalmente ejecutado? Espera, interrumpí. ¿Qué quieres decir con ausencia de un testamento? Papá definitivamente tenía un testamento. Lo actualizaba cada pocos años. Michael se aclaró la garganta. Desafortunadamente, hubo un accidente la semana pasada. Jonathan tenía los documentos de su patrimonio para revisarlos, y, bueno, hubo un fuego en la chimenea. Una corriente de aire atrapó algunos papeles. El testamento fue destruido. Lo miré fijamente con incredulidad. ¿Y no había copias con los abogados o en algún otro lugar? Su padre prefería mantener sus asuntos personales en privado, explicó Wilson. Guardaba el original en la caja fuerte de su casa. Estábamos programados para revisarlo esta semana que viene, pero... Kate se inclinó hacia adelante. Esto no tiene sentido. Papá era meticuloso con todo, especialmente con los asuntos legales. El dolor puede ser desorientador, dijo Michael con una simpatía practicada. Lo importante ahora es establecer un liderazgo interino para la compañía. Como el ejecutivo de mayor rango y el pariente masculino más cercano de Jonathan, estoy preparado para asumir el cargo de CEO interino hasta que se puedan hacer arreglos más permanentes. El segundo abogado distribuyó carpetas. Hemos preparado estos acuerdos de gestión interina. Esencialmente, autorizan a Michael a administrar todos los activos familiares y los intereses comerciales de Barrett mientras se liquida el patrimonio. Sin un testamento, este proceso podría llevar algún tiempo. Abrí la carpeta y hojeé el documento, mi sospecha crecía con cada párrafo. El acuerdo le daría efectivamente a Michael el control completo de todo el patrimonio de papá, la compañía, las propiedades, las inversiones, todo. ¿Y si no firmamos?, preguntó Kate, siempre directa. La sonrisa de Michael se tensó. Sin una autoridad clara, la compañía podría enfrentar una parálisis operativa. Los proyectos se estancarían, los contratos podrían verse comprometidos y el valor del patrimonio, su herencia, podría disminuir significativamente. Cerré la carpeta. Necesitamos tiempo para revisar esto con nuestros propios abogados. Por supuesto, Michael asintió magnánimamente, pero debo mencionar que hay varios acuerdos importantes en curso que requieren atención inmediata. Cualquier retraso podría ser costoso. Tendremos nuestra respuesta mañana, dije con firmeza. Por ahora, creo que hemos tenido suficiente charla de negocios para un día de funeral. Cuando la reunión terminó, vi a Wilson hacerle a Michael un gesto sutil con la cabeza. Algo no estaba bien, y necesitaba averiguarlo antes de firmar nada. Esa noche, después de que la mayoría de los dolientes se habían ido, Kate y yo nos sentamos en la cocina de la casa de nuestra infancia, tratando de dar sentido a los eventos del día. No hay forma de que el testamento de papá se haya quemado justo antes de morir, dijo Kate, expresando exactamente lo que había estado pensando. Y no hay forma de que no tuviera copias. Michael está mintiendo, agregué. Kate se frotó las sienes. ¿Pero por qué? Papá trató a Michael como a un hijo. Ya iba a heredar algo sustancial. Pensé en la ambición de Michael, en cómo siempre había querido ser visto como el sucesor de papá. Tal vez, sustancial, no era suficiente. Tal vez lo quería todo. ¿Todo? ¿Qué hacemos? No podemos probar nada, y sin el testamento. Me levanté, recordando de repente algo importante. Papá me llevó a su banco el mes pasado. Me mostró su caja de seguridad y se aseguró de que supiera cómo acceder a ella. Dijo que era por si acaso. Los ojos de Kate se abrieron. ¿Crees que
No lo sé, pero vale la pena verificarlo. El banco abre a las 9 de la mañana. A la mañana siguiente, llegamos a First National Bank tan pronto como abrió. El gerente, reconociéndonos como las hijas de Jonathan Barrett, expresó sus condolencias antes de acompañarnos al área de la bóveda. Su padre era uno de nuestros clientes más valiosos, explicó mientras localizaba la caja correcta. Mantuvo varias cuentas y esta caja de seguridad durante más de 30 años. Usó su llave, y yo usé la llave que papá me había dado. La caja se deslizó, y mi corazón se aceleró cuando el gerente nos dejó discretamente a solas con su contenido. Dentro había varios sobresellados, una unidad USB y un portafolio de cuero. El sobre más grande estaba etiquetado como Última Voluntad y Testamento, copia en poder de Greenwood Lab. Lo sabía, susurró Kate mientras abría el sobre. El testamento era completo y cristalino. Papá había dejado el 30% de Barrett Construcción para mí, el 30% para Kate, el 20% para Michael y el 10% para una fundación benéfica que había establecido en nombre de mi madre. Me nombró CEO, citando mi visión arquitectónica y mi perspicacia empresarial, con disposiciones para que Kate permaneciera en la junta a pesar de su carrera médica. Pero eso no era todo. El portafolio de cuero contenía planos detallados para el proyecto del centro comunitario que le había mencionado a Martín, completos con asignaciones de fondos, escrituras de terrenos y representaciones arquitectónicas. Papá ya había transferido la propiedad del centro y $25 millones en fondos de desarrollo a una LLC separada que era propiedad conjunta de él y de mí. La unidad USB contenía años de registros de la compañía, incluyendo evidencia de que Michael había estado desviando sistemáticamente los recursos de la compañía a proyectos paralelos que lo beneficiaban personalmente, no lo suficiente como para ser inmediatamente perceptible, pero sustancial con el tiempo. No solo quería controlar la compañía, me di cuenta en voz alta. Necesitaba encubrir lo que había estado haciendo. Kate apretó mi mano. ¿Cuál es nuestro próximo movimiento? Pensé en Michael sentado en la silla de papá, tan confiado en su esquema. Vamos a la reunión que ha organizado y traemos algunos invitados propios. Esa tarde, Michael nos saludó con una impaciencia apenas disimulada cuando entramos en el estudio de papá. Tenía los acuerdos de gestión firmados colocados sobre el escritorio, con bolígrafos listos. ¿Han tomado su decisión?, preguntó. Como mencioné, tenemos asuntos apremiantes que requieren atención inmediata. Sí, la hemos tomado, respondí con calma, pero antes de que firmemos nada, nos gustaría presentarles a algunas personas. La puerta del estudio se abrió. Martín Chen entró, seguido por una elegante mujer mayor que sabía que era la abogada personal de papá, Sophia Greenwood. Detrás de ellos venían dos miembros del Consejo de Administración de Barrett Construcción. La expresión de Michael fluctuó entre la confusión y la alarma. ¿Qué es esto? Esto, dije, colocando el testamento de papá sobre el escritorio, es una copia del testamento real de nuestro padre, el que sabías que existía porque lo revisó con todos sus altos ejecutivos el año pasado. El color desapareció de la cara de Michael. ¿Dónde lo? Papá guardaba copias en su caja de seguridad, explicó Kate, junto con algunos registros de la compañía muy interesantes. Sophia Greenwood dio un paso adelante. Como abogada personal de Jonathan Barrett, puedo confirmar que este es su testamento más reciente, debidamente ejecutado y atestiguado. Tengo la copia oficial en los registros de mi firma. El abogado corporativo de Michael, Wilson, parecía aturdido. Me dijeron que no había testamento, que todo había sido destruido en un accidente. No hubo ningún accidente, dije, mi voz firme a pesar de mi enfado. Michael les mintió a ustedes, a nosotros, y planeó tomar el control de todo lo que nuestro padre construyó. Estas son acusaciones serias, balbuceó Michael, pero su confianza se estaba desmoronando visiblemente. Solo estaba tratando de asegurar la continuidad del negocio durante un momento difícil. Presentando documentos falsos e intentando defraudar a los herederos legítimos, preguntó Sophia bruscamente. Eso no es continuidad, eso es criminal. Uno de los miembros de la Junta, Janet Forrest, habló. La Junta deberá abordar esto de inmediato. Las acciones de Michael representan un grave incumplimiento del deber fiduciario. Michael miró desesperadamente alrededor de la habitación, sin encontrar aliados. Esto es un malentendido. Solo estaba actuando en el mejor interés de la familia.
¿Y los fondos que desvió a Pinnacle Ventures?, pregunté, haciendo referencia a la información de la unidad USB, eso también era en el mejor interés de la familia. Su rostro se puso completamente blanco. ¿Cómo lo? Papá lo sabía, dijo Kate en voz baja. Estaba reuniendo pruebas. Probablemente por eso se aseguró de que pudiéramos acceder a la caja de seguridad. Durante la siguiente hora, se desarrolló la verdadera magnitud de la traición de Michael. No solo había planeado secuestrar toda la compañía, sino que había estado malversando fondos durante años. Papá sospechaba, pero había estado reuniendo pruebas concretas antes de enfrentarse a él. Cuando la reunión concluyó, Michael y su esposa fueron escoltados fuera de la propiedad por seguridad. Los miembros de la junta convocaron una sesión de emergencia, y Sofía comenzó el proceso formal de ejecución del testamento de papá. Dejada a solas en el estudio con Kate, finalmente bajé la guardia. No puedo creer que hiciera esto. Papá confiaba en él. Kate me rodeó con su brazo. Papá también se protegió contra ello. Se aseguró de que tuviéramos lo que necesitábamos para exponer la verdad. Asentí, mirando alrededor del estudio que contenía tantos recuerdos. Mis ojos se posaron en los planos arquitectónicos para el centro comunitario, el proyecto legado de papá, ahora mi responsabilidad de completar. ¿Qué harás con el puesto de CEO?, preguntó Kate. Papá te nombró en el testamento, pero tienes tu propia firma en Chicago. Tracé con mis dedos los diseños del centro comunitario. Creo que es hora de volver a casa. Papá construyó algo importante aquí. Confió en mí para llevarlo adelante. Un mes después, me encontraba en el lote baldío del centro donde pronto se levantaría el Barrett Community Center. El equipo de construcción ya estaba en su lugar para la ceremonia de inauguración programada para el día siguiente. El proyecto se había expandido para incluir no solo viviendas asequibles y una clínica médica, sino también un centro educativo para la capacitación en construcción y arquitectura para jóvenes desfavorecidos. Michael había sido destituido de la compañía y se enfrentaba a cargos penales por malversación de fondos. Él y Vanessa se habían ido de la ciudad, con su estatus social cuidadosamente elaborado en ruinas. Kate había regresado a Boston, pero planeaba dividir su tiempo entre su carrera médica y sus responsabilidades en la junta. Descubrimos que papá había estado financiando silenciosamente una iniciativa de investigación médica en nombre de mamá en el hospital de Kate, otra pieza de su legado que ninguno de nosotros conocía. Cuando el sol comenzó a ponerse sobre el horizonte de la ciudad, sentí una sensación de paz inundándome. Papá nos había preparado mejor de lo que nunca habíamos sabido, no solo con activos y protecciones legales, sino con los valores y las habilidades para continuar lo que él había comenzado. Estamos listos para la ceremonia de mañana, señorita Barrett, llamó mi jefe de proyecto desde el otro lado del lote. Gracias, David, respondí, echando una última mirada al espacio vacío que pronto se transformaría en el regalo final de papá a la comunidad. Creo que ahora estamos listos para todo. En mi bolsillo estaba la llave de la caja de seguridad de papá, un recordatorio de que a veces las herencias más importantes no son solo lo que es visible para los demás, sino la previsión, la sabiduría y el amor que permanecen mucho después de que alguien se ha ido. Michael había estado tan concentrado en controlar la compañía que pasó por alto por completo la verdadera riqueza que papá había construido, no solo en activos sino en relaciones, respeto y visión para el futuro. Mientras mi primo había tramado lo que podía tomar, papá había estado planeando silenciosamente lo que podía dar. De pie allí en el umbral de ese futuro, agradecí silenciosamente a mi padre por su última lección: el verdadero legado no se mide en dólares o escrituras de propiedad, sino en el cambio positivo que creamos y la sabiduría que transmitimos. Michael había tratado de robar una herencia, pero nunca pudo tocar la verdadera riqueza que papá nos había dejado, la oportunidad de seguir marcando la diferencia en el mundo que amaba.